Bueno, Patricia, contanos sobre estas jornadas. ¿Es la primera vez o ya se han realizado? Estas jornadas vienen a recuperarse de las tradicionales jornadas municipales que se realizaban hace unos años, creo que en el 2017 fue la última, cuando el año pasado se abre nuevamente la comisión asesora del HCD, propusimos desde la Subcomisión de Educación Ambiental la reapertura de este diálogo con la ciudadanía bahiense a través de las jornadas en el marco del Día Mundial de Medio Ambiente. Ujú. Así que venimos a recuperar estas jornadas que en estos últimos años habían estado suspendidas. Claro. En resumen es esto, ¿no? Cambio climático, educación ambiental, pero esto se divide en distintas actividades. ¿Qué es lo que se va a charlar? Bueno, sí, el cambio climático es el tema a nivel mundial que se está tratando en relación todos los años. Hay un tema que une a estos eventos en todo el mundo, ¿no? Y es el cambio climático, el tema principal que aborda este año la ONU, inclusive con el tema de las jornadas ambientales. Nosotros lo que esperamos, bueno, a ver, con estas jornadas es el cambio climático ya no es un problema lejano, nunca lo fue en realidad, solo que nosotros lo veíamos un poco lejano, sino que es algo que ya está impactando en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestra salud a partir de los eventos sucedidos en los últimos años, ¿no? Y sobre todo el 7 de marzo. Y frente a estas situaciones creemos que estar informados no es un lujo, sino que es un derecho de todos los bahienses a saber qué está pasando con nuestro ambiente natural, con nuestro ambiente urbano también, y ser parte de la solución. Por eso pensamos en armar estas jornadas de medio ambiente que sean como un punto de encuentro para todos los Ujú. bahienses, ¿no? Bien. Y sí, en las jornadas hay charlas de la Universidad Nacional del Sur, de la Universidad Nacional Tecnológica, de ONGs, pero igualmente, digamos, no es un evento cerrado para especialistas, lo que queremos decir, sino es una invitación abierta para pensar el presente y el futuro de nuestra ciudad. Y Ujú. sí, están conformados en bloques, por ahí para sintetizar un poco los temas que estamos abordando son el impacto del cambio climático provocado, por ejemplo, en la salud, o sea, en cosas concretas que nos afectan a los bahienses, las formas de atenuar este cambio climático en actividades relacionadas, por ejemplo, al manejo del estacionamiento, al acondicionamiento de viviendas. Se va a hablar de esto, se va a poder abordar estos temas para que Bahía Blanca esté consciente de estas posibilidades. La creación de un corredor verde, que este es un tema que nos Mm. preocupa muchísimo en la comisión, porque ya antes, en el 2024, los datos nos informaban que en Bahía Blanca estamos cerca de la mínima de espacio verde por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ajá. O sea que después del 7 de marzo estamos muy por debajo, ¿no? Claro. Y encontramos también que se encuentra en esta investigación que además no están democráticamente distribuidos, porque no solamente hay que tener una cierta cantidad mínima de hectáreas, que son algo de 10 hectáreas por habitante para decir que vivimos en una ciudad sana, sino que además tenemos que tener acceso. Y para tener acceso, la accesibilidad se mide si uno puede acercarse a una zona verde caminando, sin hacer uso de ningún vehículo. Claro. Ahora, Y en eso sí. estamos complicados. Claro. Te quería consultar, se disparan muchas preguntas, ¿no? Con todo esto, pero por ejemplo, el tema zona verde, ¿a qué se le llama zona verde? Acá enfrente, por ejemplo, tenemos una placita, una plazoleta, nada, serán 40, 50 metros de espacio verde. Después tenés el Parque de Mayo, que es gigante. Digo, ¿qué se considera un espacio verde como tal? Claro, el espacio verde primero que no tiene que tener el suelo desnudo, ¿no? Es decir, tiene que haber vegetación en Ok. el suelo, no puede ser tierra. ¿Por qué? Por una cuestión de que no hay absorción absoluta del agua, Ujú. que no hay un intercambio digamos, de oxígeno, y tener vegetación verde, que en realidad lo que tendríamos que tender es a tener vegetación autónoma, ¿no? Sí. Autóctona. Autóctona, Pero sí. bueno, autóctona. Y lo cierto es que el otro inconveniente que tenemos, que es la pregunta que yo hice a las investigadoras cuando dieron una charla acá justamente, es si ellos midieron las hectáreas teniendo en cuenta que además los espacios verdes tienen cemento. Y me dicen que no, que le midieron, digamos, el espacio completo, con el Claro. cemento adentro. Por lo tanto, disminuye
porque lo que tienen que tener es menos cemento. Tenemos muchas plazas con una cantidad de cemento que al final reduce la posibilidad de ese espacio verde con un suelo con especies, con arbolados, ¿sí? Con plantas, que permita la proliferación de insectos Claro. como mariposas, aves, que puedan transitar por estos espacios y que son importantes para nuestra salud. Y yo planteo también, y esta es una opinión personal, empezar a pensar en plazas democráticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no haya que llevar la billetera a una plaza para comprarle algo al nene, ¿no es cierto? Un poco recuperar eso de ir a una plaza porque sí, Claro. por ir a sentarte en un banco, a respirar aire, a mirar unas plantas, a correr los chicos, a jugar, y sin que tengan que comprar el pochoclo, porque aquellos que no tienen esa posibilidad, bueno, es como que están en desventaja. Un poco pensar para qué queremos las plazas, ¿no? Es decir, que las plazas tienen que ser para todos y todas los que querramos disfrutarlas, sin una necesidad de una preparación previa, sino que algo espontáneo, liberador, que salga del consumismo, ¿no? Y bueno, estamos en ese trabajo, que para eso desarrollamos un proyecto de ordenanza que crea la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental. La presentamos en diciembre del año pasado, porque lo que armamos es un documento que cree una red de educadores ambientales en Bahía Blanca, con un enfoque local, con una mirada local, que nos permita construir una ética ciudadana ambiental, y esperemos que los concejales, cuando se presente ese proyecto, lo puedan aprobar para empezar a trabajar en esto, a compartir estas ideas, a intercambiar sobre todo qué ciudad queremos. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Escuchándote también se me desprenden algunas preguntas, principalmente qué rol cumplen las empresas, ¿no? En todo esto, en las empresas del polo principalmente, porque uno cada vez que habla de educación ambiental o de medio ambiente o de cuidar el medio ambiente en Bahía, por un lado tenemos todo lo que podemos hacer como ciudadanos, que no nos exime para nada de nuestras responsabilidades, pero por el otro hay un gran factor, que es que vivimos en una ciudad con un polo petroquímico gigante. Sí, bueno, en este momento con tu pregunta, que te la agradezco inmensamente, me voy a correr de mi lugar de participante en esta comisión asesora, que en realidad estoy como presidenta de Sílice, una ONG que desarrollamos desde hace unos 3 años con un grupo de profesionales preocupados por la situación ambiental. Y tengo una posición que no necesariamente es la posición de la comisión asesora, ¿no? Bien. Como educadora ambiental, yo lo que te puedo decir es que nosotros tenemos un elefante blanco, que es el polo petroquímico. Es un tema del que nadie habla. Es más, de hecho, es muy difícil que a mí me pregunten acerca del polo petroquímico, sino más bien soy yo quien lo saca el tema, ¿no? Parece que es como un elefante blanco invisible. No hacemos la relación de que el cambio climático, de que justamente las actividades del polo petroquímico, como de todos los polos petroquímicos, están aumentando y provocando, por eso yo lo llamo cambio climático provocado, el cambio climático global y el colapso local. Al punto de que ni siquiera estamos haciendo la relación de que lo que nos sucedió el 7 de marzo tiene que ver con que tenemos en cercanía un polo petroquímico, que además también se ha comprobado, porque hemos tenido la posibilidad de acompañar a EADWORD, una ONG de Estados Unidos conformada por personas latinoamericanas que tienen una cámara en frío que es capaz de captar el gas que sale, el metano, que es invisible. Y bueno, tuve esa experiencia, o sea, acompañé a este grupo con la cámara, me hicieron mirar las chimeneas que salían de los distintos lugares del polo, donde no se veía nada. Cuando colocan la cámara, salía como un volcán. Fue muy impresionante. Y lo que marca esta organización, que tiene los informes públicos, y es más, se hizo una charla hace un mes, es que lo que está saliendo es metano puro. ¿Por qué? Porque no se está quemando, porque en general lo que se produce es que el metano se quema y se transforma en dióxido de carbono, que es un poco menos complicado.
Claro. Que el metano puro. Entonces sí, tenemos un gran problema. No puedo decirlo de otra manera que no sea esta, porque mi ética no me permite negar estas cuestiones. Nosotros tenemos un gran problema con la instalación del polo petroquímico. Y se habla naturalmente de zona de sacrificio, ¿no? Sí, bueno, porque es zona de sacrificio. Incluso en la universidad, yo he escuchado en las charlas de los profesores, esto es zona de sacrificio como si lo estuviéramos asumiendo. Zona de sacrificio no es solamente el estuario. Zona de sacrificio es Bahía Blanca, es toda la región, es decir, somos todos zonas de sacrificio para llevar adelante todo un proceso que podrá traer al país, porque siempre, bueno, comentan esto, ¿no? Ganancias, pero un costo ambiental que no lo estamos contemplando. Sí, sí. Entonces, sí, es un gran problema para Sí. mí, ¿no? Esta es una posición nuestra, ¿no? Desde Sílice ONG. Sí, sí, te agradezco, te agradezco. Pienso incluso, nosotros, bueno, la radio está ubicada en Ingeniero White, ¿viste? Entonces Sí. hay algunas cuestiones que incluso las vivimos en primera persona y pienso incluso en la contaminación sonora muchas veces, en horarios nocturnos, donde por ahí el sonido social baja notablemente. Y digo, para quienes no viven en White, incluso hay muchas cosas que no se contemplan. Llama mucho la atención y bueno, esto que vos decís, que por ahí no se habla tanto, ¿cómo se podría incluir más allá de, porque digo, las empresas son muchas, no es que estamos hablando de una sola empresa, sino que son muchas y son conscientes del daño que generan. ¿De qué manera se podría involucrar en la conversación a ellas? A ver, no creo que quieran tener esta conversación. Lo que me parece es que lo que tenemos que hacer es dejar de dar licencia social. Claro. Y eso sería muy importante. Cada uno de nosotros empezar a dejar de otorgar licencia social. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, nuestra ONG no acepta la tasa ambiental, porque sabemos que parte viene de las empresas, ¿no? Entonces las ONG no aceptar las tasas ambientales. Y bueno, buscar otras maneras, otros recursos. No ir a las fiestas del camarón y del langostino, especies que están totalmente contaminadas. Vamos a colocar la reposera en un lugar que es un cemento que fue colocado arriba de todos los cangrejales, ¿no? Es decir, aplastaron cangrejales con el cemento empresarial durante todos estos años, ¿no? Porque debajo están los cadáveres de los cangrejos y hay que empezar a decirlo así, como son las cosas, ¿no? Y el cangrejo cavador es una especie que está protegiendo el lodo barroso, porque sin el cangrejo cavador, el lodo barroso se endurecería y no existirían las especies, los periquetos, los gusanos, que son alimento de las aves migratorias que vienen a esta zona, ¿no? Entonces nosotros nos sentamos en la reposera sobre una zona de eliminación de especies, que tiene contaminación sonora por el sonido de las cerealeras, es tremendo. No solamente eso, sino también el polvillo, el olor se siente, entra en los pulmones, más la contaminación que tiene el estuario. Que eso no solo afecta a las personas, estamos exterminando especies, estamos vaciando el planeta. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es muy interesante todo esto, Patricia. Digo, dentro de lo que sabemos que es el calentamiento global y el impacto ambiental, va mucho más allá de si tenemos inviernos más cálidos y veranos más calurosos, ¿no? Más pesados. Evidentemente, el impacto y el daño que se está generando es mucho más grande de lo que podemos incluso llegar a imaginarnos. Sí, mira, la velocidad de la desaparición de especies desde que el hombre está en la Tierra es hoy 1000 veces mayor que la geológica. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Por qué velocidad? Porque una especie se extingue, siempre hubo extinciones, sí, pero tarda millones de años en extinguirse. Claro. Y en el mientras tanto se crean coevoluciones, que cuando la especie se extingue, lo que hace es, estas coevoluciones reemplazan a la especie que se extingue. Entonces, bueno, al aumentar la velocidad, no alcanzan a crearse esas coevoluciones. Por eso digo que estamos vaciando el planeta. Entonces, mucho más allá de lo que nos pasa a nosotros y que toda realidad ignorada prepara su venganza. Es una frase que nosotros seguimos mucho, porque no, si pensamos que esto no nos va a afectar, estamos muy equivocados, porque ya lo está haciendo. Total.
Entonces digo, por eso vamos a dar una charla, Pedagogía de la Ecoalteridad desde Sílice, enseñar a no lastimar es la charla, donde planteamos un enfoque teórico diferente, un enfoque donde la educación ambiental pase más allá de la sensibilización, sino que empecemos a crear competencias para enseñar a no lastimar a las especies y empecemos a hablar de las heridas que estamos infligiendo a las especies, porque todo está relacionado con nosotros. No es que es algo ajeno, no que es otra especie, como lo que sucedió estos últimos días en Bahía Blanca, no es otra cuestión ajena. Nosotros estamos en el barco de la naturaleza y podemos ser la mano que corta la soga y caernos en la profundidad, pero la naturaleza va a continuar. No sabemos cómo, pero somos parte. ¿Sabés qué te iba a decir eso? Que esta semana se habló tanto, ¿no? Y se puso tanto en tema, por un lado, por suerte, en el sentido de que, digo, está bien refrescar cada tanto el mensaje de que no hay que matar a patadas a un animal, digo, creo que estamos todos de acuerdo, pero a la vez también veo cierto grado de, no sé cuál sería la palabra, hipocresía, si se quiere, porque hay un montón de otras cuestiones que también pasan continuamente y de las cuales todos somos culpables y ahí nadie pone el ojo, básicamente. Claro, justamente yo lo que creo es que sí, que es cierto que está bien tomar medidas como ejemplificadoras, ponele, para pensar en el lastimar, pero no nos pusimos a pensar por qué el coipo o nutria, porque no hay un problema en decirle coipo o nutria en la provincia. En el norte es cierto que el coipo y nutria son especies diferentes. ¿Por qué estaba en la ciudad? ¿No? Eso preguntarnos. ¿Por qué estaba en una zona, en una vereda, cuando el coipo o la nutria están en los arroyos, en el arroyo nuestro, la puta, probablemente estaría cerca? ¿Por qué está pasando que las especies están acercándose a las ciudades? No sé, porque ha pasado en Mar del Plata, con los capibara que se acercan también a las ciudades, ¿no? Alejados un poco de su zona natural, porque estamos ocupando todos los espacios y los estamos ocupando mal. Estamos desplazando a las especies, estamos quitándole el alimento, entonces las especies silvestres se empiezan a acercar al humano como una manera de buscar alimento, de la basura o de lo que sea. También preguntarnos eso, ¿por qué ese animal estaba ahí? ¿No es cierto? Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Porque tendría que estar en el arroyo, alimentándose y viviendo ahí tranquilo. Además de, eso no es culpa del animal, esto no quiero decir, que no se entienda esto de que, todo lo contrario, de que ya estaba vulnerado ese animal. ¿Por qué? Porque estaba buscando tal vez alimento en un lugar, porque en su lugar no lo encontraba. ¿Sí? Y encima nos encontramos con dos impresentables que lo terminan pateando. O sea, que una locura lo que hicieron. Pero sí es cierto que no tenemos que olvidarnos, ¿no?, de que hay muchas maneras de tortura. Esa es una, otra está invisibilizada. Los delfines franciscanas están desapareciendo porque están muriendo ahogados en las redes de pesca. ¿Sí? Las tortugas marinas están muriendo de inanición y lo están haciendo acá, en el estuario de Bahía Blanca, porque confunden el plástico con alimento, ¿no? Los cangrejos están muriendo aplastados por el cemento. Entonces, existen muchas maneras, también hay que dimensionar. Una cosa no quita la otra, pero sí aprovechar la oportunidad para abrir el espectro de qué estamos haciendo con nuestro ambiente. Por último, Patricia, por lo menos de mi parte, preguntarte respecto a, vos decías antes, los espacios verdes. Bahía Blanca fue víctima de un gran temporal en el 2023 que dejó en muchos lugares sin presencia de árboles, que más allá de que en algunos sí se fueron recuperando, creo que eso todavía es un debe bastante grande, ¿no?, que tiene la ciudad de recomponer los árboles, que sabemos que en muchos casos tarda muchísimo tiempo en volver a tener la dimensión que tenían, pero ni siquiera se arrancó en muchos lugares. Totalmente. Pienso exactamente así como lo estás planteando. Estamos muy mal, porque si ya antes del 2025 teníamos menos cantidad de espacios verdes de lo que necesitamos como mínimo, ahora, y yo en lo personal, no estoy viendo un plan que debería haber empezado en forma inmediata de recuperación de esas especies, ¿no? Lo que pasa es que lo que nosotros estamos proponiendo ahora, que si no se empezó un plan, que se empiece un plan pensando en corredores, porque un árbol aislado está bien, o sea, árboles cuanto más allá siempre es mejor, pero no es lo mismo un árbol aislado, lo que impacta en la bajada de la temperatura, que un corredor, porque forma una especie de red
donde circula, genera una circulación mayor de aire. ¿No? Entonces también pensar las cosas, hacerlas bien, recuperar para mejor, Claro. no recuperar lo que ya teníamos, porque ya lo que ya teníamos no alcanzaba. Y sí, yo veo que no hay, en lo personal, esto una opinión personal, no veo que haya un movimiento importante de esa recuperación. Para cerrar esto de las jornadas, ¿cómo es? ¿La gente puede ir? ¿Hay que anotarse? No, pueden acercarse el martes de 13 a 14:30 tenemos este bloque que es de educación ambiental integral, donde vamos a abordar todos estos temas que estuvimos charlando acá el martes, y el miércoles a partir de 9 a 12 y de 15 a 17:30 vamos a tener una conferencia magistral de el doctor Arias acerca de uno de los flagelos también tremendos que tenemos, que es el plástico. Claro. Y la charla, la conferencia se llama Un mar de plásticos. Y a lo largo del día vamos a tener al municipio hablando del hábitat, del cambio climático, vectores, también hay una charla de cómo aumentan los vectores que provocan enfermedades con el cambio climático. Esos son temas por ahí interesantes para la ciudadanía. Así que los invitamos a acercarse, va a haber certificados, entran, dan sus datos y le enviamos un certificado por mail. Y bueno, y esperemos, que la verdad invitamos a toda la ciudadanía, queremos conversar, darnos este diálogo. Y ya les digo, es un derecho estar informados hoy, no es un lujo. Bien, súper interesante, Patricia, gracias. Con ustedes, cuando lo necesiten, sobre temas ambientales, encantada.